Lo que vas a ver es parte del curso de diagnóstico de sensores y actuadores con multímetro y punta lógica. Disfrútalo. Muy buenos días, estimados, a la nueva clase de lo que es este curso de diagnóstico de sensores y actuadores con multímetro y punta lógica. El día de hoy vamos a retomar por los sensores en los que habíamos estado conversando, continuar con los que tenemos en planificación y pasar al tema de los actuadores, aprovechando también de ir viendo con diferentes videos e imágenes que le tenemos preparadas a ustedes cómo son cada uno de los procedimientos para realizar estos diagnósticos de los que estaremos hablando. Por lo que, bueno, bienvenidos al curso y comenzamos. La clase pasada habíamos estado hablando del TPS, esto a modo de repaso rápidamente, el tema de la verificación de las conexiones, de los 3 pines, la verificación de los 5 voltios, la masa y la señal de manera correspondiente. Así que básicamente quería aprovechar la clase, como habíamos estado hablando de TPS, para poder ver algunos videos referentes a un diagnóstico, pero directamente de un cuerpo de aceleración, el cual está bastante interesante ya que nos permite entender no solamente el TPS como sensor de posición de la mariposa en sí mismo, sino además en conjunto con el motor de control de la mariposa, ya que es un cuerpo de aceleración electrónico, ver cómo funcionan estos dos elementos juntos. Así que bueno, voy a ubicar aquí el video y se los presento. Un momento. Ok. Habíamos hablado de que para nosotros analizar lo que es el cuerpo de aceleración, nosotros debíamos eh, diagnosticarlo desconectado, conectado con motor apagado y conectado con motor encendido. Es decir, son 3 estados, por lo cual en la siguiente imagen lo estaremos revisando. Primero, eh, ¿dónde está ubicado nuestro cuerpo de aceleración? Les proyecto pantalla. Esperen un segundo. Ok. Primero veamos el caso del que vamos a estar trabajando en la mayoría de los videos. En este caso es un motor de súper interesante. Esto es un modelo Renault, marca Renault, modelo Kwid. Es un vehículo bastante nuevo. En este caso este es el modelo 2022, el cual es un motor 3 cilindros, 1000 litros, 1.0, en este caso 1000 cc, el cual, digamos, tiene un desempeño bastante bueno porque es un vehículo diseñado para la ciudad con alto consumo, para bajo consumo de combustible, alto rendimiento de combustible, y básicamente logra todo lo que nosotros necesitamos para andar en ciudad. Entonces es súper interesante poder analizar este tipo de casos, ya que nos permitiría entender qué es lo que se está haciendo nuevo. Sin embargo, para su sorpresa, en realidad la lógica desde el punto de vista de diagnóstico electrónico, todo lo que son los sensores y actuadores, siguen siendo exactamente los mismos, por lo cual todo lo que estamos estudiando en este caso hasta ahora sigue estando vigente, no solamente para los vehículos que ya habían venido diagnosticando, trabajando, sino para todos los que vendrán con inyección electrónica a combustión. Donde cambia un poco esto ya es, o mucho, es el caso de los eléctricos e híbridos, pero para el caso de combustión la lógica sigue siendo la misma. Vamos a tener los mismos sensores y actuadores. Entonces, para tener una vista general, fíjense que eh, aquí se ven las 3 entradas de aire del múltiple de la admisión, por lo cual confirmamos que es un 3 cilindros. Aquí en la parte superior del múltiple tenemos lo que sería el MAP, y aquí en justamente en la entrada de aire que se conecta directamente al filtro de aire,
vamos a encontrar nuestro cuerpo de aceleración electrónico. ¿Cómo sabemos que es electrónico? Muy fácil, porque bueno, en este caso vemos esta estructura cilíndrica que hace las veces de motor, pero luego que nosotros vemos el conector eléctrico que alimenta dicho elemento electromecánico, tiene 6 pines. Entonces, eso es una confirmación directa para ustedes de que este cuerpo de aceleración es electrónico. Además que tampoco tiene ningún elemento mecánico que mueva directamente la mariposa. Entonces, primero es electrónico y además de eso, dentro del mismo cuerpo vamos a tener los 2 TPS. Recuerden que para el caso de los cuerpos de aceleración electrónicos, vamos a tener 2 sensores de posición del ángulo de mariposa para poder generar redundancia y de esa manera seguridad en la entrega de la señal de lo que se va a estar trabajando, ya que, como les decía, por seguridad lo mejor que se puede hacer es generar 2 señales para que entre ellas cualquier variación de acuerdo a lo que se había planteado o definido desde fábrica va a indicar de manera inmediata una falla desde el computador y por ende una inhabilitación de la aceleración. Pero bueno, vamos a analizar un poco entonces cómo es el procedimiento de diagnóstico. Ya habíamos estado estudiando el circuito, pero ahora vamos a ver directamente estos videos. Vamos a comenzar revisándolo en coeo desconectado. ¿Qué significa coeo desconectado? El conector eléctrico lo estaríamos desconectando de la computadora y para cualquier diagnóstico, y esto aplica para cada sensor y actuador, hay que hacer o hay que pasar contacto. Entonces tomen eso en cuenta porque es muy importante para poder analizar las señales. Entonces vamos a darle play a este video. Entonces, si se fijan, ahí tenemos los 6 pines que vamos a ir analizando uno a uno. Ahí vamos a ir deteniendo para analizar las señales. Recuerden que las herramientas que vamos a estar utilizando para estos diagnósticos van a ser nuestro multímetro automotriz y la punta lógica. Ahora, ¿cuándo utilizar el multímetro o cuándo utilizar la punta lógica? Siempre y cuando la punta lógica nos permita hacer el diagnóstico, la vamos a usar por comodidad. No tenemos que colocar 2 cables, uno a masa, el otro distinto a señal, después analizar esos valores, sino que aquí de una vez nos está diciendo los valores de voltaje y además de eso nos está marcando en pantalla con colores, en el caso de que sea un positivo con rojo y en el caso de que sea una masa con verde, para nosotros tener una claridad sobre todo cuando hay masas presentes, porque como les decía, hay veces que el pin no tiene ningún tipo de señal y nosotros vemos 0 voltios, pero no es porque tenga masa, sino porque no tiene ningún tipo de circuito con voltaje. Fíjense que el primer caso justamente lo ejemplificaba. Estábamos midiendo el primer pin. Vamos a verlo. De derecha a izquierda. Bueno, estábamos midiendo 3.9, pero siempre sucede que medimos uno con 0 voltios. Ok, el primero 3.9, vayamos anotando y analizando ese tipo de valores. Súper importante. Primer valor 3.9. Porque además de eso, para su consideración, sobre todo cuando nosotros hacemos diagnósticos sin el manual de fábrica a la mano, analizando los valores podemos saber cómo funciona el circuito sin necesidad de tener el circuito eléctrico. El plano, digamos. Así que vamos a prestar bastante atención a los valores para tratar de entender qué es lo que hace cada terminal. Segundo terminal, 0 voltios pero con masa. Veían que se encendía la pantalla. Tercero, 1.3. Cuarto, no tiene nada. Quinto, tiene 5 voltios. Esto está así bastante interesante. Y el último tiene masa. Siempre ideal, ya que están haciendo la verificación de los componentes, midan con la primera función de su punta lógica que les entrega cuando hay masa. Ya sabemos que hay 2 masas en este caso, pero luego traten de medir todos los pines nuevamente con la función de gráfica, ya que esto les va a permitir
ver adecuadamente si, por ejemplo, tuviesen alguna señal cuadrada, alguna línea de comunicación, etcétera. Entonces vamos a repasar la medición de cada uno de estos pines, pero ahora con la función de gráfica de nuestra punta lógica. Fíjense que en este caso nos está marcando 4.1 voltios máximo y 3.8 mínimo. Sin embargo, fíjense la línea de la gráfica, es recta, lo cual nos está indicando que no tenemos ningún problema con esta señal, está bastante estable, no tiene señales cuadradas, no tiene pulsos, por lo cual nosotros podríamos estar pensando de que posiblemente puede ser una señal de alimentación, en este caso del motor, porque normalmente los sensores o tenemos nada, o tenemos masa, o tenemos 5 voltios, sobre todo cuando lo estamos viendo desconectado. Pero bueno, para que lo vayan anotando ahí. Veamos segundo pin. 0.1 a 0 voltios, ese era el de masa. El tercero no tiene nada. Ahí estamos viendo el cuarto. Este tiene 1.4 a 1.2 voltios. El quinto no entrega nada. Creo que me salté uno porque ese es el quinto, que entrega 5 voltios, que es la alimentación, y el último sí efectivamente tiene una masa. Entonces, podemos decir que el quinto es alimentación y muy probablemente el sexto es la masa de los dos sensores TPS. Y por ende, es muy probable que el número 3 y 4 sean lo que serían la señal de TPS. Las dos señales, señal TPS1 y TPS2. Vamos a ver ahora la misma medición, pero con el cuerpo de mariposa conectado a su conector eléctrico. Bueno, en este caso estamos redondando con la señal, sea un poco mejor. Ok, este está desconectado, básicamente se repite. Entonces vamos a cuerpo de mariposa coeo. Coeo, recuerden, significa key on, engine off. O sea, llave puesta, motor apagado. Entonces estamos viendo el primer pin. La señal varía bastante, fíjense que marcaba 1.5. El primer pin, entonces espectacular la verificación porque nos está confirmando que los primeros dos pines, o en este caso el primero, que es el que hemos visto hasta ahora, corresponde a lo que sería la señal de control de ese motor, donde adicionalmente a eso podemos decir, a través del análisis y la experiencia, de que ese terminal específicamente es el pulso de masa. Y si recordábamos al principio teníamos como 4.1 voltios. O sea, no era una alimentación de ningún sensor, pero era un voltaje como bastante promedio, por un poco por debajo del promedio, pero ese tipo de voltajes que se ven así, que no son ni alimentación, ni son 12 voltios, ni son nada, normalmente siempre terminan siendo los pulsos. En este caso, al ser un motor de paso, vamos a tener un solo pin de señal, por lo cual ya lo encontramos y está justamente en el primer terminal. Entonces, el segundo debería ser entonces los 12 voltios con contacto. Vamos a confirmarlo. Tome en consideración otro detalle interesante. En este caso yo estoy utilizando una sonda de medición bastante común para que básicamente nos permita trabajar con herramientas que estén a la mano y no necesariamente con las herramientas más avanzadas. A medida que vayamos haciendo otros cursos, vamos a ir viendo que vamos utilizando herramientas y accesorios, sobre todo cada vez más útiles para facilitar el trabajo. Ok, entonces veíamos el segundo pin era masa. Y si en este caso el segundo pin era masa, esto está interesante. Es muy probable que el segundo pin sea 12 voltios,
12 voltios pulsante. Y es por eso que tenía los 4 voltios. Y un poco a medida que vayamos pasando lo vamos a ir confirmando. Sin embargo, bueno, en el tercer pin tenemos 0.9 voltios. Esto nos estaría confirmando de que el tercer pin era señal. Porque con el sensor conectado a un TPS cerrado, en estado de cerrado, eso es un valor completamente promedio, completamente normal, por lo cual podríamos estar confirmando que el valor del TPS1 en el pin número 3 sería 0.9 voltios. Ahorita vamos a ver cuánto es el valor acelerado. Fíjense que lo graficamos de igual forma para confirmar de que no sea una señal cuadrada que llega a 12 y ella se mantuvo 0.8 promedio, pero con los pequeños pics en la parte de gráfica nos aparece hasta 1.1. Ok, estamos en el cuarto. Fíjense qué interesante. El cuarto tiene 3.9. O sea, básicamente trabajan de manera redundante, pero inversa. Mientras uno en posición de cerrado tiene 0.9, el otro tiene 3.9. Quiere decir que cuando el vehículo se acelere, va a cambiar. El que está abajo hasta alto y el que está alto se va a ir hasta abajo. Entonces, bueno, ahí nos marca 4.1 por el tema de los pequeños ruidos que se logran medir. Se confirmamos, pin 3 y 4 son señal. Por ende, el pin 5 y el 6 son alimentación de los sensores TPS. 5 voltios y las masas. Perfecto, tenemos el 5 voltios en el pin 5 y ahí está perfectamente continuo, estable esa señal. Y vamos a medir ahora el número 6. Conectado. 0 voltios. Esa es la masa y si la graficamos, confirmamos efectivamente es la masa de nuestro sensor de TPS. En este caso, fíjense que tenemos nada más una masa y un positivo. Bueno, las dos se reparten para los dos sensores. No es necesario colocar dos alimentaciones de 5 y dos masas para los dos sensores de manera independiente, sino una sola basta para los dos. Entonces confirmamos que este cuerpo de aceleración le llega adecuadamente su masa, le llega bien su positivo, tiene sus pulsos que activan el motor, el cual, analizando los valores, vimos que el valor constante, a diferencia de lo común, en vez de ser positivo, es masa, que lo veíamos en el pin número 2. Y en el pin número 1 veíamos los pulsos, pero estos pulsos, ya que tenemos el constante siendo masa, podemos confirmar de que los pulsos son positivos. A diferencia de la mayoría de los pulsos que controlan los actuadores en el motor, que son a masa, perdón, en este caso los pulsos se están dando es directamente a través del pin positivo, que es el número 1. Así que les queda esto de experiencia súper interesante. Es completamente normal ver este tipo de pulsos. Sin embargo, la mejor forma de entenderlo es viéndolo en vivo, viéndolo con la punta lógica, las señales, cómo se van comportando y teniendo la teoría que soporte cómo es que funcionan estos componentes. Vamos entonces a hacer la última prueba, que sería acelerando el cuerpo de aceleración. En este caso, a través del pedal de aceleración, vamos a ir acelerando para ver cómo trabaja. Ahí estoy verificando en el pin número 3. Bueno, vamos a ver. Correcto. En el 3 recuerden que teníamos un valor bajo de 0.9, en este caso 1. Y ahora vamos a acelerar. Veamos el valor que sube. ¿Y cómo cambia el valor? Pasó a 3.9 de una vez. Es decir, pasó al valor que tiene el pin 4 en reposo. Está genial porque además de eso pasó de un solo golpe sin hacer la progresión que debería hacer el cuerpo de aceleración cuando uno está pisando el pedal. Lo cual nos indica que en estado de motor apagado, contacto opuesto,
la mariposa nada más tiene dos posiciones. El movimiento progresivo solamente lo genera cuando el motor ya está encendido. Y este tipo de pruebas ya no serían muy viables haciéndolas con el motor encendido porque tendríamos que acelerar demasiado el motor para hacerlo. Sin embargo, digamos que es una prueba satisfactoria porque nos marca que el sensor pasa de un estado A a un estado B con diferentes valores de voltaje que están dentro de los parámetros normales de operación. Por lo que podemos anotar entonces el TPS1, tenemos valor de funcionamiento normal entre 0.9 y 3.9 voltios. Vamos a conectarnos entonces ahora al pin número 4. Tome en consideración otro detalle que se ve en la imagen, en pantalla, y es que básicamente yo no estoy pinchando el cable, yo me estoy yendo directamente entre el conector y el cable. De esta manera, para llegar directamente al terminal que se conecta al conector. Y de esa manera evitar lo más posible cualquier daño que se le pueda hacer al cable. Acelera completo. Acelera fondo. Acelera lento. Ok, ahí estamos en el pin número 4. Fíjense que arranca con 3.9 voltios y veamos lo que sucede cuando aceleremos. Ahí está, 3.9, 4. Aceleramos y el vehículo, o el sensor en este caso, inmediatamente se fue a 0 voltios. Como nos marcó la gráfica. Bueno, 0 voltios no, se fue cercano a 0. En este caso marcó entre 0.8 y 1.1. Por lo cual estaríamos confirmando de que efectivamente el movimiento es brusco, de cerrado a abierto en un solo movimiento, y además de esto lo hace marcando por los sensores un buen comportamiento, y los dos son redundantes inversos. Uno arranca en 0.9 y cuando se acelera hasta 3.9, y el otro arranca en 3.9 y baja a 0.9 cuando se acelera. Por lo que ya tendríamos entonces en esta primera parte el análisis del funcionamiento de nuestro sensor de tipo TPS redundante, y además de eso analizamos nuestro motor eléctrico. Si te gustó lo que viste, inscríbete, el link está aquí abajo. Nos vemos en clase.